Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ya por fin estamos en el mes de agosto. Y en este mes vamos a ver el calendario lunar para cortar el cabello, teñir o hacer algún tratamiento. Vamos a empezar por luna creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento extra fuerte. Si tu cabello es débil o frágil o se rompe con facilidad, esta fase de luna es para ti. El día es 17 de agosto desde las 6:16 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. El cortarse el cabello en este día aumentará tu riqueza material y una luna creciente asegurará un buen crecimiento de cabello. Se recomienda teñir el cabello con tintes naturales. Los cortes de cabello hechos en esta fecha se verán geniales y mantendrán su forma durante mucho tiempo. Aparte ganarán fuerza y tendrán un aspecto saludable y las puntas ya no se partirán. También serán exitosas y productivas las manipulaciones con el cabello, ya sea procedimientos de coloración permanente o revitalización. Para aumentar tus niveles de energía, peina tu cabello tantas veces como a tu edad. Esto te ayudará a concentrarte en tus tareas actuales mientras conservas la energía. También tenemos los días 19 de agosto desde las 8:06 de la mañana, 20 de agosto, 21 de agosto al 22 de agosto hasta las 11:59 de la noche. En estos días, un nuevo corte de cabello te dará un impulso creativo, agregando un nuevo color a tu vida. Después de esquilar el cabello, este comenzará a crecer más rápido y mejor, manteniendo el volumen y la pompa. Mejorar los procedimientos cosméticos para el cabello serán lo más útil, preferentemente utilizar mascarillas ligeras y decocciones de hierbas naturales. Si decides teñir tu cabello, la coloración pasará sin excesos, pero no debes confiar en su durabilidad, ya que por ser luna creciente el cabello crecerá mucho más rápido. En cuestión de peinado no debes excederte, debes de escoger un peinado simple y cómodo, ya que esto te ayudará a conservar tu energía. Continuamos con cuarto creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento fuerte. El día es 24 de agosto desde las 12:06 de la mañana hasta la 1:06 de la tarde. Este día es propicio para cortarse el cabello, ya que te ayudará a evitar problemas de salud. Cortarse el cabello durante la luna de cuarto creciente tiene un efecto positivo en el crecimiento del cabello, y si deseas teñirlo se recomienda elegir tonos naturales. Esto ayudará a deshacerte de las emociones negativas. Y para el peinado debes de elegir un peinado minimalista pero recogido. Seguimos con gibosa creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento rápido. Si tu cabello está estancado y por más que hagas cosas en tu cabello no crece, estos días de luna son para ti. Tenemos los días 25 de agosto desde las 2:12 de la tarde, 26, 27, 28 al 29 de agosto hasta las 5:52 de la tarde. Son bastantes días para acelerar el crecimiento del cabello. Cortarse el cabello en estos días puede atraer ganancias financieras adicionales. También son muy buenos estos días para un corte radical de cabello o peinado extravagante. Pero si tu elección es solamente hacer un corte simple y sin complicaciones o un simple despunte, entonces es mejor posponer tu visita a la peluquería, ya que si solamente decides hacer un despunte en tu cabello, el cabello crecerá rápido, pero se volverá rebelde y sin vida. Teñir el cabello en estos días también puede atraer la energía del dinero. Un peinado hermoso y vibrante atraerá la atención del sexo opuesto y puede ayudarte a conocer a alguien especial. Continuamos con luna llena. Casi siempre esta fase de luna es para cortar el cabello si tienes el cabello sano, pero en esta ocasión es desfavorable realizar un corte de cabello. Los días son 31 de agosto desde las 12 de la mañana al 1 de agosto hasta las 11:59 de la noche. En estos días es necesario evitar cualquier manipulación en el cabello, ya sea cortes, decoloraciones, teñido o permanente. Se recomienda el uso de tratamientos capilares, ya sea con mascarillas o infusiones de hierbas naturales. Teñir el cabello en tonos más oscuros ayudará a lograr la armonía y la tranquilidad interna. Se recomienda peinarse con un moño alto, esto atraerá más energía positiva. Seguimos con gibosa menguante. Esta fase de luna es para un crecimiento lento. El día es 7 de agosto desde las 12 de la mañana
hasta las 11:59 de la noche. Este día es propicio para un corte de cabello, ya que le dará fuerza, energía y su apariencia cambiará para mejorar. La estructura del cabello en este momento solo mejorará y los rizos adquieren un brillo saludable y una apariencia bien arreglada con un mínimo esfuerzo. Los procedimientos cosméticos, además de una apariencia hermosa, traerán paz y equilibrio emocional a un estado de ánimo. Incluso la coloración y la permanente no causarán el impacto negativo habitual. No es necesario visitar el salón de belleza. La mascarilla casera hecha con ingredientes naturales será igual de beneficiosa. Esta fase de luna tiene un efecto positivo en la condición del cabello. La coloración de las canas tendrán éxito, además de fortalecer el cabello, aclarar y depilar las cejas. Y al peinar tu cabello se recomienda usar accesorios metálicos. Continuamos con cuarto menguante. Esta fase de luna también es para un crecimiento lento. El día es 8 de agosto. Cortarse el cabello en este día tendrá un efecto positivo en la forma en que influyes en las personas que te rodean. Sin embargo, dado que el crecimiento del cabello se ralentiza durante la luna menguante, no debes cortarte el cabello demasiado corto, pero si tu decisión es depilar cualquier zona de tu cuerpo, este día es ideal, ya que el crecimiento del vello va a ser sumamente lento. A la hora de teñir tu cabello, elige tonos naturales. Esto será beneficioso para tu bienestar. En este día cepilla tu cabello con frecuencia. De esta manera aprenderás algo sagrado que te ayudará a cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Seguimos con luna menguante para un crecimiento lento. Los días son 9 de agosto desde las 12:53 de la tarde al 10 de agosto hasta las 11:59 de la noche. Los cortes de cabello realizados durante este periodo serán bastante buenos, ya que se mantendrán en buena forma durante mucho tiempo. También es un excelente día para teñir y resaltar el color de tu cabello, mientras que su estructura no sufrirá. En este día debes de implementar mascarillas y bálsamos nutritivos para maximizar su fuerza. En cuestión de peinado, este debe de ser voluminoso, ya que atraerá energía positiva. También tenemos el día 15 de agosto desde las 4:22 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Este día se considera uno de los periodos más favorables para visitar al maestro peluquero, ya que esto ayudará a mejorar tu confianza en ti mismo o en ti misma. Prácticamente todos los procedimientos con cabello pasarán con éxito: corte, peinado, coloración, tonificación, decoloración. Si deseas deshacerte de los fracasos y atraer energía positiva, este día definitivamente debes cortarte el cabello y la vida ciertamente cambiará para mejorar. En este día tu cabello se vuelve hermoso, exuberante y sedoso. Sin embargo, no solo un corte de cabello traerá el resultado deseado, sino que siéntete libre de aplicar mascarillas nutritivas, masajes relajantes y baños curativos. Esto ayudará a que tu cabello se vuelva hermoso. En cuestión de peinado, puedes experimentar en este día, ya que hará que tu actitud sea mucho más positiva. Y terminamos con luna nueva. Comúnmente esta fase de luna es para no cortar el cabello, pero en esta ocasión es la excepción. El día es 16 de agosto. Cortarse el cabello a principios de un mes lunar será favorable para la salud de tu cabello y de tu cuerpo. Prácticamente todos los procedimientos con cabello pasarán con éxito. Si deseas deshacerte de los fracasos y atraer energía positiva, este día definitivamente debes cortarte el cabello y la vida ciertamente cambiará para mejorar. Se recomienda teñir tu cabello ya sea con tintes químicos o con tintes naturales tipo henna. En cuestión de peinado, intenta conseguir un nuevo peinado, ya que esto te dará un nuevo impulso creativo. Y bueno, estas fueron todas las fases de luna del mes de agosto para mejorar tu cabello o tu estructura capilar. Y antes de que te vayas, me gustaría saber aquí abajito en los comentarios en qué fase lunar te cortarías el cabello. En esta ocasión yo me cortaría el cabello en la fase lunar de luna nueva. Así que no olvides decirme en qué fase lunar te cortarías el cabello o incluso en qué fase lunar te harías un tratamiento capilar. Y de pasadita no olvides de reventar el botón de me gusta. A ti no te costará nada, pero para mí marcará toda la diferencia. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Por cierto, estas fases de luna son para el hemisferio norte con horario del Pacífico.